Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El carro del señor Barriga, que para asombro de todos no se había averiado en el camino, se detuvo frente al Hotel Acapulco. El sol se rompía en miles de destellos sobre la bahía, prometiendo días de sol, arena y paz. La comitiva de la vecindad descendió con el caos habitual. «Ya quiero ver el mar, mami», gritó Kiko, agitando su traje de marinero. «Cállate, tesoro. No quiero que te revuelvas con la chusma», respondió doña Florinda, alisando su delantal. Miró con desprecio a don Ramón, que intentaba equilibrar 3 maletas con una sola mano. Con permiso, doña Florinda. No todos gozamos de la holgura económica para pagarle a un cargador de propinas, masculló don Ramón. El profesor Girafales, con su ramo de flores y su elegancia inmutable, suspiró de alivio. Había sido un viaje agotador. La bruja del 71, doña Clotilde, que nunca había visto el mar, miraba la inmensidad azul con una mezcla de pánico y fascinación. Ramón, es agua bendita. Puedo hacer mis pócimas aquí, dijo Clotilde, agarrando la manga de don Ramón. El chavo, por su parte, estaba en éxtasis. Nunca había visto tanto azul. Era un barril infinito. Corrió hacia el malecón, tropezando con las piernas de ñoño, que intentaba tomarle una foto a su padre, el señor Barriga. «Ay, chavo. Fíjate», se quejó ñoño. «Fue sin querer queriendo», se disculpó el chavo, su inocencia todavía intacta. El señor Barriga, sudoroso pero feliz, se dirigió a su tropa. «Bienvenidos al Edén, señores. El hotel es de lujo. Solo les pido un favor, no lo destrocen. Ya bastante tengo con la vecindad». El chavo, ñoño y la Chilindrina ya estaban corriendo hacia el vestíbulo, listos para explorar. La Chilindrina llevaba un pequeño bikini de colores chillones que don Ramón había zurcido. Papi, nunca vamos a volver a la vecindad. Nos quedamos aquí para siempre». Don Ramón sonrió. Por un momento, creyó que el mar se llevaría todas sus deudas. Pero la tranquilidad de Acapulco era una ilusión frágil, un vidrio a punto de romperse. La paz era la antesala del horror. La tarde se pasó en la piscina, una escena de caos controlado. Doña Florinda intentaba enseñarle a Kiko a nadar con una tabla, mientras el profesor Girafales la observaba, recitando versos de Neruda. El chavo y la Chilindrina jugaban a los piratas del agua sucia en la orilla de la piscina, molestando a los otros huéspedes. Don Ramón y el señor Barriga estaban en la barra del hotel, discutiendo el último recibo de la renta. «Señor Barriga, le juro que el cheque viene en camino. Solo tuve un pequeño contratiempo con la Lotería Nacional». «Siempre tiene contratiempos, don Ramón. Hasta en Acapulco me persigue con sus deudas». Mientras los adultos se enfrascaban en su rutina, los niños se aburrían de la piscina y se dirigieron a la playa. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. ñoño, que estaba construyendo un castillo de arena con su pala nueva, se detuvo. «Oigan, ¿no les parece que el mar está muy lejos?» El chavo y la Chilindrina dejaron de pelear. Miraron. El mar se había retirado una distancia alarmante. La arena húmeda, que antes estaba cubierta por las olas, se extendía ahora por metros y metros, revelando conchas, algas y un lodo oscuro que olía a metal y podredumbre. «¡Ay, qué padre! Vamos a buscar cangrejos», dijo la Chilindrina, corriendo hacia la nueva franja de arena. «No, Chilindrina. Mi mami dice que la playa es de los que tienen dinero. Y este mar se ve de chusma», dijo Kiko, pero la curiosidad pudo más. Los 4 niños caminaron sobre el lecho marino expuesto. Había peces pequeños saltando desesperados en los charcos que quedaban, y el silencio era absoluto. No se escuchaba el murmullo habitual de las olas. El mar se había ido, dejando solo un silencio espeso. «Mira, chavo. Un zapato», dijo ñoño. El chavo recogió un zapato de niño, empapado, con un calcetín todavía dentro. Sentía un escalofrío. Era un zapato demasiado pequeño para ser de alguien grande, pero demasiado grande para ser suyo. Lo dejó caer. En ese momento, un sonido grave, como un trueno subterráneo que venía del centro de la tierra, rompió el silencio. No fue fuerte, pero fue profundo, una vibración que se sintió en el estómago. El chavo levantó la cabeza.
El horizonte, que antes era una línea limpia, ahora era una mancha oscura. El sonido del trueno subterráneo alarmó al señor Barriga, que se había quedado dormido en la tumbona con una revista de bienes raíces sobre la cara. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Un temblor? Mis propiedades, dijo, levantándose de golpe. Don Ramón, que estaba en la piscina, se encogió de hombros. Ha de ser un avión, señor Barriga. O la bruja del 71 que se tropezó. Doña Florinda y el profesor Girafales estaban tomándose un té en el salón del hotel. Mi amor, ¿no sintió esa vibración?, preguntó doña Florinda. Es la vibración del amor, doña Florinda. La tierra tiembla ante su belleza, respondió el profesor, con una reverencia exagerada. La bruja del 71, que estaba recogiendo conchas en la playa, no estaba tan tranquila. Ella había sentido algo más. La vibración no era de la tierra, sino del agua. El silencio la aterrorizaba. Los pájaros habían dejado de cantar, y el aire era pesado, denso. Ramón. Vengan a ver esto, gritó Clotilde. Don Ramón, fastidiado por tener que interrumpir su siesta mental, se acercó a la orilla. La bruja del 71 le mostró un puñado de arena. Esta arena está muerta, Ramón. Huele a tristeza. Don Ramón se rió. Huele a mar, Clotilde. O a pata de Kiko. Pero luego, miró el horizonte que le había señalado la bruja. La mancha oscura no se había ido. Más bien, se había hecho más ancha, como una línea de tinta que se extendía sobre el azul. Y no se movía como una nube, sino que crecía verticalmente. Oye, Clotilde, ¿qué es eso? Es el mar que regresa, Ramón. Y no viene solo. En ese momento, los niños regresaron corriendo desde la orilla. Sus ojos estaban abiertos por el terror. Mami. Mami. El mar se fue muy lejos. Y el agua viene en una pared. Gritó Kiko, su voz al borde de la histeria. El chavo, con su lógica simple, completó la frase. Sí. Parece una barda gigante que viene por nosotros. Don Ramón miró. Ya no era una mancha. Era una pared de agua oscura, espumosa, que se extendía de punta a punta del horizonte, y crecía con una velocidad imposible. El sol, que antes la iluminaba, ahora era un punto insignificante bajo la sombra de la ola. El sonido regresó, pero esta vez, era un rugido, el sonido de miles de toneladas de agua moviéndose a una velocidad de pesadilla. El profesor Girafales, con su conocimiento, gritó lo que todos temían. Es un tsunami. Corran. Suban a la parte alta del hotel. El pánico se desató. El señor Barriga, al escuchar la palabra tsunami, no pensó en su vida, sino en la póliza de seguro del hotel. Mis inversiones. Mi propiedad. Chilló, corriendo hacia el vestíbulo, no para huir, sino para encontrar los documentos. Doña Florinda agarró a Kiko con una fuerza terrible. Mi tesoro. Aléjate de la chusma. Vámonos. Arrastró a Kiko por el césped. El profesor Girafales, con un arrojo inusual, se quedó para ayudar a la bruja del 71. Don Ramón, en cambio, corrió hacia el mar. La Chilindrina. El chavo. Vengan, chamacos. El chavo y la Chilindrina, paralizados por la visión de la pared de agua, se habían quedado parados en la arena, como si el horror los hubiera clavado al suelo. La ola no se veía azul. Se veía marrón, sucia, cargada de escombros, tierra y la podredumbre del fondo marino. Don Ramón llegó a ellos. Agarró a la Chilindrina bajo un brazo y al chavo bajo el otro. Corran. Corran, chamacos. Es un zape del mar. Corrieron hacia el hotel, pero el rugido era ensordecedor. El aire se cargó de sal y el olor metálico de la catástrofe. En el vestíbulo, el señor Barriga intentaba inútilmente subir las escaleras, pero su peso y su terror lo hacían resbalar. Ñoño, más ágil, subió delante de él. Papi, déjalo. Sube. La bruja del 71, con una histeria mística, se arrodilló, invocando a los espíritus. La profecía. El Leviatán nos castiga por los pecados de Don Ramón. El profesor Girafales la levantó y la obligó a correr. Luego reza, Clotilde. Ahora corre. El muro de agua, de más de 10 metros, se estrelló contra la playa. No fue un sonido de ola. Fue el sonido de un tren chocando contra una pared de concreto.
La tierra tembló. El impacto fue brutal. El agua se tragó la playa, el césped y los primeros pisos del hotel en un instante. Don Ramón sintió la fuerza de un camión chocando contra su espalda. Soltó a los niños. Chilindrina. Chavo. El agua lo arrastró, girándolo y golpeándolo contra escombros invisibles. Lo último que vio fue la pared de agua, y el rostro de la Chilindrina, gritando su nombre, antes de ser sumergido en el infierno líquido. El chavo sintió el agua como un puño gigante que lo arrojaba contra algo duro. Todo se volvió oscuridad, sal y el sonido ensordecedor de la madera rompiéndose y el metal doblándose. No podía respirar. Trató de gritar, pero solo tragó agua salada y tierra. Fue arrastrado bajo el agua. Su instinto de supervivencia, desarrollado en la vecindad, lo hizo patalear. Vio brevemente la luz y luego de nuevo la oscuridad. Sintió su cabeza golpearse contra algo duro, y la conciencia se desvaneció. Don Ramón, que había logrado aferrarse a una palmera arrancada de raíz, buscaba desesperadamente a los niños. El agua estaba a la altura de su pecho, una corriente violenta que arrastraba muebles, coches y escombros. Chilindrina. Mi hija. Vio a la Chilindrina flotando, inconsciente, cerca de él. El profesor Girafales, con el traje desgarrado y un corte sangrando en la frente, se acercó a nado, luchando contra la corriente. Don Ramón. Aquí está la Chilindrina. Ambos la agarraron y se aferraron a la palmera. El terror era el de ser impotentes contra una fuerza que no respetaba deudas ni amores. Doña Florinda y Kiko tuvieron peor suerte. La fuerza de la ola los había arrojado al interior del hotel, que se estaba desmoronando. El agua subía rápidamente. Doña Florinda, herida, intentó subir a un mostrador flotante. Mi tesoro. Sube. Vamos a morir. Kiko, mudo por el shock, flotaba junto a ella, sujetándose a su gorro de marinero. Mamá, quiero a Don Ramón. Lloriqueó Kiko. No menciones a ese chusma, Kiko. Él nos trajo la mala suerte. El señor Barriga, que había sido salvado por Ñoño, estaba atrapado en el primer piso del hotel, ahora inundado. Habían logrado subir a la escalera, pero el agua los había arrinconado. ¡Ay, Ñoño! Hemos perdido el hotel. Toda mi inversión. Lloraba el señor Barriga, con lágrimas mezcladas con agua de mar. Papi. Cállate. Estamos vivos. Dijo Ñoño, que por primera vez, era más sensato que su padre. La bruja del 71, separada de todos, fue arrastrada hasta un callejón. El agua se retiró tan rápido como había llegado, dejándola enterrada en lodo, escombros y ramas. La primera ola había pasado, dejando atrás un silencio de muerte y destrucción. El chavo, inconsciente, flotaba en la piscina del hotel, ahora llena de escombros y lodo. El chavo despertó. Lo hizo lentamente, sintiendo un dolor punzante en la sien. Estaba tumbado en lo que antes era el fondo de la piscina del hotel. Ahora era un lodazal lleno de vasos rotos y fragmentos de azulejos. Se levantó. El silencio era total, salvo por el sonido del goteo del agua y el lejano gemido del metal retorciéndose. El hotel, antes un monumento al lujo, era ahora un esqueleto de concreto. Las paredes estaban arrancadas, los techos colapsados. La zona de la playa era un cementerio de palmeras, coches destrozados y objetos irreconocibles. Kiko. Chilindrina. Don Ramón. Llamó el chavo, su voz sonando hueca y pequeña en la inmensidad de la ruina. Nadie respondió. Caminó entre los escombros. Encontró un par de zapatos de tacón enterrados en el lodo, y luego, el inconfundible gorro de marinero de Kiko, flotando en un charco turbio. El chavo sintió un nudo en el estómago. No era hambre, era miedo. Caminó hacia el hotel. El vestíbulo era irreconocible. Un piano de cola flotaba boca abajo, y la recepción era una montaña de madera rota. De pronto, vio algo moverse bajo un montón de escombros. Hola. ¿Hay alguien ahí? Un gemido. El chavo se acercó. Con un esfuerzo, apartó una viga de madera. Debajo, estaba el señor Barriga. Estaba vivo, pero con la pierna rota y con la cara cortada. No lloraba por el dolor, sino por la pérdida. Señor Barriga. Gracias a Dios. Chavo. Sálvame. Sálvame. Imploró Barriga, pero su voz era un hilo. El chavo lo liberó y lo ayudó a apoyarse contra un muro roto. ¿Y Ñoño?
¿Y los demás? Ñoño me salvó, me empujó escaleras arriba, pero la ola rompió la pared, yo caí, y él fue arrastrado por el agua. Lo vi ser arrastrado. El señor Barriga no lloraba con lágrimas, sino con un hipo seco y aterrador. Todo se fue. El dinero. El hotel. Mi hijo. El chavo, por primera vez, vio la locura en el rostro del señor Barriga. Su dolor era demasiado grande para ser humano. El chavo se quedó en silencio. El único consuelo era el olor a sal, que le recordaba que estaba vivo. Pero la vida era ahora esta ruina, esta miseria. Era peor que la vecindad. Era la nada. El chavo y el señor Barriga pasaron la noche entre los escombros, aterrados por el más leve crujido. Al amanecer, el chavo salió a buscar ayuda. El paisaje era irreal. La devastación era total. La arena de la playa era ahora una masa compacta de lodo, objetos domésticos y cuerpos. El chavo, con su inocencia rota, tuvo que aprender a mirar hacia otro lado. Escuchó un grito. Corrió hacia el sonido, que venía de lo que antes era el restaurante del hotel. Allí estaban doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales. El profesor Girafales estaba apoyado contra una pared, su brazo vendado con un trozo de tela. Estaba pálido, pero su intelecto seguía intacto. Chavo. Mi buen chavo. Estás vivo. Dijo el profesor, con un alivio genuino. Doña Florinda estaba sentada en una silla volcada, abrazando a Kiko. Kiko estaba en un estado de mutismo total. Sus ojos estaban fijos en el horizonte y no respondía a nada. Mi tesoro. Mi tesoro está mudo. Lloraba doña Florinda. Pero su dolor era más complejo. Al ver al chavo, su rostro se contorsionó en una rabia furiosa. Tú. Chusma. Esto es tu culpa. Tu mala suerte, tu maldición. Siempre has traído la miseria a la vecindad, y ahora nos matas aquí. Pero doña Florinda. Yo no hice nada. Se defendió el chavo. Te odio. Si don Ramón está muerto, es tu culpa. Si mi hijo está mudo, es tu culpa. El profesor Girafales intervino. Doña Florinda. Basta. No es el momento. Necesitamos organizarnos. ¿Organizar qué, profesor? La muerte. Todo se ha ido. El chavo los llevó a donde estaba el señor Barriga. Al verlo herido y quebrado, doña Florinda sintió un escalofrío. Señor Barriga. Sus deudas. Pague mi renta. El señor Barriga, en su delirio, solo se reía. ¿Deudas? ¿Renta? Ya no existe. Solo el mar. El mar me lo quitó todo. El profesor Girafales intentó mantener la calma. Necesitamos encontrar a don Ramón, Chilindrina y la señorita Clotilde. Debemos buscar refugio y agua potable. Encontraron una botella de agua medio llena y un paquete de galletas duras entre las ruinas. Se repartieron la comida. El chavo se sentó en un rincón. Su hambre física era enorme, pero su hambre de consuelo era mayor. El miedo se había instalado en su estómago. Los siguientes días fueron un descenso al infierno. El calor era insoportable, y la desesperación crecía. Kiko permanecía catatónico, aferrado al regazo de doña Florinda. El chavo, con su fuerza simple, se convirtió en el buscador de la comida. Trepaba por los escombros, buscando latas, botellas y cualquier cosa comestible. La Chilindrina y don Ramón seguían desaparecidos. El profesor Girafales se sentó con el chavo. Dime, chavo. ¿No viste nada? ¿Algo que pudiera ser la Chilindrina? Solo vi mucha mugre, profesor. Y cosas feas. Y un olor a fierro viejo. El profesor Girafales se puso pálido. Ese olor es la sangre del mar, chavo. El mar que se ha llevado lo que no le pertenecía. La bruja del 71, Clotilde, apareció cojeando. Estaba cubierta de lodo, pero viva. Su rostro estaba desencajado por el terror. Ramón. El castigo. El mar es la venganza de Mectlantecutli. Gritó Clotilde, usando nombres que nadie entendía. Doña Florinda se abalanzó sobre ella. Cállate, bruja. Tu magia lo causó. Tú y tu chusma de don Ramón. No, doña Florinda. El pecado de la codicia. El señor Barriga por su dinero, usted por su orgullo. El señor Barriga, al escuchar su nombre, se reía a carcajadas. Su cordura se había roto.
Sí. Codicia. Todo se fue. Y ahora no tengo que cobrarles la renta. Somos libres. Doña Florinda, al ver el colapso del señor Barriga, tuvo una revelación terrible. La civilización había terminado. Ya no había deudas, ni clases sociales. Solo la supervivencia. Se dirigió al chavo, que estaba regresando con una lata de sardinas. Dame eso, chusma. Es para mi hijo. No, doña Florinda. Es para todos. Dijo el chavo, protegiendo la lata. Doña Florinda lo abofeteó. No fue un zape de comedia, sino un golpe con la rabia de la desesperación. La Chilindrina siempre le gritaba: no le pegues a mi papi. Pero ahora no había nadie para defenderlo. El chavo, por primera vez, no sintió dolor físico. Sintió el dolor de la traición. Se levantó y se fue. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero ser chusma. Se fue a buscar a don Ramón y la Chilindrina, dejando a los demás a merced de su propia locura. El chavo vagó por los escombros. Finalmente, encontró la zona del muelle. Allí, entre un barco volteado y un montón de redes, encontró algo que lo detuvo. Un enorme cántaro de madera, roto por un lado, pero lo suficientemente grande para caber dentro. Era el sustituto perfecto de su barril. Se metió dentro. El olor era humedad, sal y el recuerdo de su hogar. Se acurrucó. Si estoy aquí, el tsunami no me va a encontrar, susurró el chavo. Se quedó allí por horas. Empezó a hablar consigo mismo, la forma en que siempre lo hacía en la vecindad. Pero esta vez, no hablaba de tortas de jamón, sino de la nada. ¿Dónde están todos? ¿Por qué se fue el agua? ¿Por qué no se fue doña Florinda? El chavo sintió que el mar, aunque ya se había retirado, lo observaba. Vio el horizonte, y le pareció que la línea oscura, la pared de agua, seguía allí, esperando. De pronto, escuchó un débil grito. Salió de su barril de madera rota. El sonido venía de un edificio medio derruido. El chavo trepó por el esqueleto del edificio. Encontró a don Ramón. Estaba atrapado bajo una viga de acero, su pierna rota y sangrando. A su lado, estaba la Chilindrina. Estaba viva, pero en estado de shock, acurrucada junto a su padre. Papi. Papi. El chavo. Dijo la Chilindrina, con voz apenas audible. Chavo. Mi chavo. Dijo don Ramón, con la voz quebrada. Sácame de aquí, mijo. No puedo más. El chavo intentó levantar la viga. Era demasiado pesada. Don Ramón estaba sangrando mucho. Yo te voy a sacar. Pero el chavo era solo un niño. El terror se instaló. Se sentó junto a ellos, sintiéndose impotente. Chilindrina, ¿dónde está la bruja del 71? ¿Y Kiko? Todos están abajo, papi. Doña Florinda está loca. El profesor Girafales está herido. Y Kiko no habla. Don Ramón le entregó a el chavo un trozo de tela. Toma, chavo. Cúbreme. Tengo frío. El chavo lo cubrió. El rostro de don Ramón estaba pálido, pero por primera vez en días, parecía tranquilo. Dime, chavo, ¿el agua te pareció normal? No, don Ramón. Estaba sucia. Y olía a fierro. Don Ramón cerró los ojos. El mar nos está castigando, chavo. Nos está castigando por la deuda. La deuda de la vida. El chavo y la Chilindrina pasaron la noche junto a don Ramón. Su padre no dejó de gemir por el dolor. A la mañana siguiente, don Ramón ya no se movía. La Chilindrina lloró. Lloró con la furia de una niña que lo ha perdido todo 2 veces, primero su madre, ahora su padre. Papi. Papi. No te vayas. El chavo la abrazó. Él no lloraba. El trauma había secado sus lágrimas. Ya se fue, Chilindrina. Se fue con tu mamá. La Chilindrina, en un acto de rabia, golpeó al chavo en el pecho. Es tu culpa. Tu mala suerte, chusma. Siempre has sido la plaga de la vecindad. El chavo aceptó el golpe. Su inocencia había sido reemplazada por la aceptación de la culpa. Sí, Chilindrina. Soy yo. Se dirigieron de vuelta a la zona del hotel. El profesor Girafales y doña Florinda estaban más débiles. El señor Barriga seguía en su delirio. La Chilindrina se derrumbó al ver a Kiko mudo y a doña Florinda enloquecida. Mami. Mira. Don Ramón murió. Gritó la Chilindrina de doña Florinda.
Doña Florinda rió. ¡Qué bueno! Ya se fue el chusma. Ahora mi Kiko estará a salvo. El profesor Girafales, con la voz débil, les preguntó por doña Clotilde. La bruja del 71, ¿dónde está? El Chavo y la Chilindrina la encontraron cerca de una pared. Estaba muerta, sentada, como si estuviera esperando algo. En su mano, tenía un trozo de papel. El profesor Girafales, con manos temblorosas, tomó el papel. Era un dibujo. Un dibujo a carboncillo de la ola, el muro de agua, pero con caras de niños saliendo de la cresta. Y una palabra escrita en la parte inferior. Nos vamos a quedar. ¿Qué significa, profesor? Preguntó la Chilindrina. Significa que el mar se llevó sus almas. Y las va a traer de vuelta. El profesor Girafales les reveló una verdad terrible. El agua del tsunami no era solo salada. Tenía un sabor metálico, un olor a óxido y sangre. Y cuando se retiró, no regresó con vida. Regresó con una deuda. El mar nos ha traído la miseria. Y ahora va a reclamar la vida que ha salvado. Nos vamos a quedar aquí, como los escombros. Para siempre. El terror se hizo real. No era el miedo a morir, sino el miedo a quedarse. La comida se acabó. El agua se acabó. La desesperación se hizo el aire que respiraban. El señor Barriga murió en su delirio, riendo por la pérdida de su fortuna. Quedaban el profesor Girafales, doña Florinda, Kiko, la Chilindrina y el Chavo. Doña Florinda, hambrienta y loca, empezó a mirar al Chavo con ojos hambrientos. Chusma. Tienes que ir a buscar comida. O te voy a castigar. Ya no tengo miedo de usted, doña Florinda, dijo el Chavo, con la voz vacía. El profesor Girafales, en su agonía, intentó darles una última lección de vida. La esperanza, niños, es lo último que se pierde. Miren el horizonte. Es la promesa de la ayuda. Pero el Chavo miró el horizonte y no vio esperanza. Vio la línea oscura que Clotilde había dibujado. El mar que esperaba. La Chilindrina se sentó junto a Kiko, que seguía mudo. Kiko, si me das una torta de jamón, te digo un secreto. Kiko no respondió. La Chilindrina le dio un beso en la mejilla. Y luego, se levantó. No, Chilindrina. Quédate aquí. No. Él está solo. Y yo soy su hija. La Chilindrina se fue, caminando hacia el cementerio de escombros donde estaba su padre. El Chavo y el profesor Girafales se quedaron con doña Florinda y Kiko. El profesor Girafales cerró los ojos. Ya no tengo fuerzas, Chavo. El mar nos ganó. Doña Florinda, al ver al profesor cerrar los ojos, sintió la última punzada de la civilización. Profesor. No me deje. Yo le invito a una taza de café. El profesor Girafales murió en silencio. Quedaban el Chavo, doña Florinda y Kiko, mudo y catatónico. El Chavo se quedó solo con la familia que lo había odiado y al mismo tiempo, lo había criado. Doña Florinda, al ver la muerte del profesor, se volvió contra el Chavo. Tú los mataste a todos. Tu mala suerte. Chusma. Se abalanzó sobre el Chavo, con la intención de golpearlo. El Chavo no se movió. Pégueme, doña Florinda. Pégueme. Ella levantó la mano, pero en lugar de golpearlo, se derrumbó. Su fuerza había desaparecido. El Chavo se quedó allí, en el caos de la destrucción. Se acercó a Kiko, mudo y asustado. Kiko, ¿quieres jugar al escondite? Kiko lo miró. Y por primera vez en días, habló. No. No quiero jugar. ¿Por qué no? Porque el agua no se fue, Chavo. El agua se quedó aquí. Está en todas partes. En la arena. En el aire. En mí. Kiko, con un gesto lento, levantó la mano y tocó la sien del Chavo. Un gesto que doña Florinda usaba para reprenderlo. Dame un zape, Kiko. Dame un zape. Rogó el Chavo, buscando la familiaridad del dolor. Kiko, con la mirada vacía, le dio un golpe suave en la mejilla. El Chavo cerró los ojos. Sintió el golpe. Pero no sintió dolor. Sintió la nada. Abrió los ojos. Miró a doña Florinda, que lloraba sin consuelo. Miró a Kiko, que ahora estaba de pie, pero completamente vacío. Miró el horizonte, donde la línea oscura seguía allí. El Chavo se fue, caminando hacia su cántaro de madera. Se metió dentro. Se acurrucó.
y habló al mar. Ya entendí. Ya entendí, mar. No fue sin querer queriendo. Fue queriendo. Y nos vamos a quedar aquí. Para siempre. El mar es el barril. La historia de la vecindad en Acapulco terminó. Los personajes se quedaron allí, no muertos, sino rotos, esperando el eterno regreso del agua salada y la deuda que no podían pagar. El terror no fue la ola, sino el silencio que dejó atrás.